Buenos días, chicos, ¿cómo andan? Los que tienen micrófono y quieran hablar para decir buen día, hasta las 8:08 que vamos a empezar la clase. Buenos días. Buenos días, Víctor. ¿Alguien más que quiera saludar? Bueno, está saludando Maximiliano, Álvaro, Rolando, Alejo, Darío, por chat. Adrián. Muy bien. Yo cada tanto voy a silenciar todos los micrófonos para que no se escuche el ruido de fondo. Y acá tengo que dejar prendido para poder comunicarme y no sé, algunas de las cosas que vamos a compartir hoy creo que también necesitan que el micrófono de mi estación esté habilitado. Así que bueno, vamos a probar cómo funciona. Mientras esperamos 3 minutos más, les comento que bueno, fue muy gratificante recibir más de 200 exámenes de teoría, los estamos corrigiendo. Calculamos que durante la semana que viene ya van a estar las notas a partir del lunes, que vendría a ser 11. Y estábamos pensando con los docentes que en función de ese resultado que tuvimos de participación en cuanto a las evaluaciones parciales, vamos a analizar esta tarde la reformulación del nuevo cronograma que hicimos la semana pasada para ver si podemos cerrar el cuatrimestre con... Ay, si no me escuchan, ¿alguien escucha? Dice Alejo. Se escucha bien. Bien. Ok. Bueno, como les decía, la idea era ver si, por varias razones. Una, porque las respuestas a la propuesta de la evaluación virtual fue muy buena de parte de ustedes. Y otra, porque entendemos que ahora el 11 de mayo sería la cuarta o quinta etapa de la modalidad del aislamiento y no se van a levantar las medidas con relación a las clases en ningún nivel. Entonces, como para cerrar el cuatrimestre antes del 3 de julio, que es el último día en el cronograma original del cuatrimestre, íbamos a planificar el examen también virtual de la parte práctica de la primera parte de la materia. Y acá, ya que estamos un grupo de 15 participantes, aprovecho para consultarles como una muestra, digamos.
La idea es, si prospera, la posibilidad de que tomemos el examen parcial de resolución de problemas mediante el aula virtual, con alguna certificación de identidad que ya vamos a ver cómo la manejamos. La propuesta sería que a partir de ahora, digamos, hoy terminaríamos el tema 5, hoy y los días que corresponden cada una de las comisiones, haríamos una semana de las mismas clases en los mismos horarios, pero de repaso a fondo del tema 1 a 4, y la otra semana estarían rindiendo el primer parcial, antes que se le vengan todos los parciales encima. El primer parcial de resolución de problemas, que no es otra cosa que los problemas que han resuelto en la guía o en las autoevaluaciones, sería en la modalidad virtual, en los horarios de cada comisión. Por ejemplo, la comisión 3 va a disponer el día que le toque, que sería, no sé, el jueves 14, si no me equivoco. Claro, jueves 14, las 3 horas, dentro de esas 3 horas, un tiempo determinado como en los cuestionarios que ustedes hacen. Escucho sus comentarios, si es que no se desmayaron aún, escucho comentarios. Pidan, levanten la manito o escriban en el chat como quieran. ¿Me escucharon? Sí, sí, Maximiliano, eso estamos de acuerdo, pero no todos los chicos que participan de la cursada tienen la posibilidad de, de cámara. Tenemos otros mecanismos más sencillos que no requieren de cámara, que es con una clave, con eh, algo, digamos, que ya hemos analizado de otras universidades que lo han hecho, que se puede poner perfectamente en algún momento del examen. Les va a preguntar, pongan su código y ese código les va a llegar a ustedes mientras están haciendo el examen, por mail, por mensaje, de alguna forma, digamos. Igual no lo tenemos resuelto todavía, pero lo vamos a resolver antes de la semana que viene. Mm, la cámara web podría ser una videoconferencia masiva y nosotros los miramos mientras rinden, pero por eso no. Primero, que no sé si la plataforma da para 80, 90 al mismo tiempo. Vi que son 75 en Meet, en Jitsi Meet, pero que si uno descarga en la computadora particular y la usa como servidor, se puede ampliar. Pero la dificultad va a estar en que se va a hacer lento y demás. Entonces el cuestionario funciona muy bien, pero en alguna de las preguntas vamos a tener que asegurarnos que acrediten su identidad. Y eso sí se puede hacer. Para hacer el parcial, lo que pregunta María José es cuánto tiempo. La idea es, como siempre se hizo en las actividades presencial, nosotros tomábamos en las 3 horas el teórico y el práctico. Nosotros le estamos dando 50 minutos más o menos a las autoevaluaciones de teoría, y el parcial teórico del otro día fue 1 hora y cuarto, que eso podría considerarse una hora porque casi nadie superó la hora de... Así que las otras 2 horas que quedan serían para resolver el parcial de práctica. María José. De todas formas, la consulta que les hago, me interesa conocer su opinión, si se animan, eh,
o no, ¿cuáles son las ventajas de animarse a rendir? Primero que vamos a llegar al fin del cuatrimestre con la materia cerrada para todos los chicos y chicas que puedan aprobar, que es nuestra intención que aprueben la mayoría como siempre. Después, bueno, están los recuperatorios, que en el cronograma original ustedes saben que tienen un recuperatorio por cada parcial, más un flotante, que ese sí se toma después del 3 de julio. Alejo, no me calles, por favor, te lo suplico. Alejo, no me calles, por favor, te lo suplico. El, el- la idea es, eh, ahora que ya tenemos, ayer llegó a la universidad un comunicado de la CONEAU garantizando la validez de las actividades virtuales. Ya no tenemos en ese aspecto tanto que explicar, porque desde el primer momento pensábamos que eran válidas y son válidas, obviamente, hasta un 30% de la carrera. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, y les explico esto y ya empezamos la clase, es como los médicos están tratando de que no se dé el pico de casos para que no se saturen las capacidades sanitarias. Yo lo que estoy pensando, no solo como profesor de análisis, sino como decano también, es que si dejamos todo para cuando volvamos a la normalidad, nos vamos a encontrar con una gran dificultad, que es que primero que en las aulas no vamos a poder usar la capacidad total. Segundo, que va a haber muchas materias que van a requerir complementos presenciales, materia de primer cuatrimestre me refiero. Química 2, muchas materias de geología o del ciclo superior de química que tienen laboratorio y no los han podido hacer. Conseguir un aula para que ustedes, supongamos, rindan un examen va a ser muy complicado y vamos a tener un año y medio, 2 años de reacomodamiento. Entonces, en la medida que nosotros podamos cerrar la materia con todas las garantías, por supuesto, para ustedes que si estudian van a aprobar, obviamente, me parece que es una forma de avanzar. Y eso nos permitiría dar el redictado que hacemos todos los años, ahí sumar si estamos en clase en agosto, sumar tal vez a los chicos que no tuvieron conexión en este primer cuatrimestre, sumarlos presencialmente me refiero, y bueno, y ver con, por lo menos, ustedes son 300 ahora, por lo menos con 100 de ustedes promocionados y ya pudiendo cursar la materia del cuatrimestre que viene. Esa es la propuesta. Y ahora sí escucho, ¿se animan? En julio, José, en julio no podemos asegurar que vamos a empezar, porque en julio están todas las aulas ocupadas con las materias del segundo cuatrimestre. Entonces, capaz que no tengamos lugar ni profesores para dictar las materias del primer cuatrimestre. En este momento, eh, las materias de primer año tienen distintos grados de convocatoria. Física 1 es impresionante cómo está trabajando. Eh, Hay más de 1.100 alumnos siguiendo las clases en distintas comisiones, ¿no? Por supuesto, pero no en todas las materias pasa lo mismo y van a necesitar, claramente van a necesitar un espacio en el segundo cuatrimestre. Por eso la opción, por supuesto, el alumno que quiera empezar en julio, como dice José, que sería en agosto en realidad, con el redictado, y bueno, lo va a hacer si es virtual, virtual, si es presencial, presencial, y capaz que todavía el año que viene nos podemos meter 300 personas en el anfiteatro. Eh, Sinceramente desconozco esa evolución que va a tener la autoridad sanitaria. Así que, por lo menos Jonathan dice que está muy buena la idea y creo que ya con eso está bien. Si alguien más quiere decir, nosotros a partir del jueves en esta comisión,
jueves y martes de la semana que viene, jueves de esta semana y martes de la semana que viene, repasamos la parte del tema 1 al 4, hacemos algún experimento de parcial y los preparamos para que puedan rendir con tranquilidad el jueves 14. Álvaro, sí, el tema de la honestidad es una cuestión de, de confianza. Yo, sinceramente, a los alumnos de la facultad en general les tengo mucha confianza. Hemos tenido distintos tipos de evaluaciones a lo largo de los años en esta materia, muchas de las cuales fueron en grupo, algunas inclusive dejando a los alumnos solos para ver cómo funcionaba. Hemos hecho muchas experiencias y nunca he tenido, eh, o excepcionalmente alguna vez he tenido dificultades de la honestidad. Siempre fue muy buena. Y, por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta, en el examen de teoría, una de las preguntas, la que valía 4 puntos, más allá de cómo la contesten, porque es muy subjetiva, la idea era que sea un trabajo individual. Y, y eso, uno puede estar, digamos, de acuerdo o no con la respuesta desde el punto de vista conceptual, pero está elaborada por el alumno individualmente. Y eso para nosotros es una gran tranquilidad. Así que respecto a la honestidad de ustedes, nosotros confiamos, pero además vamos a pedir una pequeña pruebita de, de identificación, que va a ser sencilla, digamos. Bueno, no sé, en ninguno de los casilleros de ustedes, que están ahora, la verdad que los felicito a todos identificados, figura que un icono que están desmayados. Así que vamos a seguir adelante con la clase, por favor. Eh, Nosotros estamos en este momento eh, empezando a analizar el concepto de derivadas parciales. ¿Me escuchan y ven el gráfico en este momento? Por el chat, dígame por favor. Bien. Entonces, lo que ustedes ven en ese gráfico es una porción del plano XY donde está graficada, cuadriculada, una función de dos variables en el espacio. Y un punto en ese dominio, o sea, sobre el plano XY, al que ahí arbitrariamente se llama X0 y 0, está representado más específicamente. Ese punto tiene un valor en el eje Z, que se dibuja en el espacio de 3 dimensiones, y sobre ese punto, en el punto que la ordenada de Z intersecta la superficie en el espacio, ese punto es atravesado en el dibujo por dos rectas tangentes. Una recta tangente a la superficie paralela al eje X y otra recta tangente a la superficie paralela al eje Y, que son las pendientes en, en que la superficie esa, digamos, va cambiando, o la razón de cambio, en esas dos direcciones, en X y en Y. En la clase anterior veíamos que uno cuando camina o se aleja desde ese punto parado sobre la superficie, va bajando o va subiendo en la superficie, depende de para dónde vaya. Y esa es una idea de las derivadas positivas o negativas. Para ver este tema, voy a tratar de compartir en este momento, para que hagamos un repaso, eh, el concepto de derivada
de una función de una variable. Lo que le voy a poner es una animación de la explicación de la derivada, como yo voy a estar viendo en otra pantalla, espero que ustedes la vean. Cualquier cosa por el chat, me avisan.
Hola, me llamo Diego Catalán y soy doctor, dibujante y profesor de anatomía física. Mi obra se centra principalmente en el retrato y me fascina el mundo de los retratos del terror. Es tan así que mi trabajo será muy ecléctico y difícil de clasificar. Siempre he estudiado a los maestros clásicos y encuentro en ellos una inagotable fuente de inspiración. Bueno, eh, a ver, ¿pudieron ver algo del video? Bueno, gracias, Víctor. Muy bien. Haremos eso. El U-Block. Bien. La idea de este video, que a mi criterio, bueno, es un poco ilustrativo y repasa lo que es el concepto de derivada de una función de una variable, es que ustedes, antes de empezar a ver la derivada de una función de más de una variable, recuerden el concepto de derivada de una función y más o menos para qué lo utilizamos. Cuando nosotros tenemos una función de una variable independiente, en general esa función va a cambiar de valor en la medida que la variable independiente cambie. A menos que sea una función constante, eso se produce todo el tiempo. Es decir, el cambio del valor de la función a partir de un cambio en el valor de la variable. Nosotros a la derivada la interpretamos como la razón de cambio de una función frente al cambio del valor de la variable independiente de la cual depende. Y ese concepto es central en funciones porque justamente cuando hablamos de funciones hablamos de cambio, de algo que no es estático con respecto a alguna de las variables, que puede ser el tiempo, puede ser el espacio, puede ser un costo o cualquier alternativa de, digamos, de posibilidad de hacer un cambio en la función. Si cuando el valor de la variable independiente aumenta, en términos absolutos, aumenta, el valor de la función aumenta, estamos diciendo que esa función es creciente.
Si para un mismo incremento de la variable independiente la función aumenta mucho, decimos que es fuertemente creciente. Y esa imprecisión en el fuertemente o aumenta mucho es conceptual, es decir, cuando ustedes recién vieron cómo se desplazaba la tangente a la curva en un punto a medida que el valor de x0 iba cambiando, vean que en determinados puntos de la función la pendiente se hacía más grande y en otros puntos la pendiente se hacía más pequeña. Entonces, cuando nosotros tenemos información sobre la derivada de una función, también tenemos información sobre la propia función. Hoy, más que nunca, digamos, se está poniendo a- al alcance de todas las personas, los conceptos de función. Todos hablamos de que aplanar la curva, que el contagio se produce duplicando la población contagiada cada 14 días o cada 21 o cada 3. Eh, bueno, se está hablando mucho de derivadas eh, sin necesidad de entender todos los conceptos que van por detrás. Nosotros, como estamos estudiando ingeniería, cuando hablamos de derivadas de una función de una variable, entendemos primero eh, cuál es el concepto, que es el que puede entender el común de la gente en términos más generales. Pero después nosotros tenemos también el fundamento y el marco teórico, que es la definición de derivada como un cociente incremental. Es decir, es la cantidad de incremento que sufre la función ante un incremento en la variable independiente, cuando ese incremento en la variable independiente tiende a cero. Y ahí sí ya tenemos que tener un marco conceptual que incluye el concepto de límite, al decir tiende a cero, que incluye el concepto de cociente incremental y que en ese triangulito que se iba desplazando en el gráfico se veía un poco más simplificado. Cuando nosotros hablamos de funciones de una sola variable, no tenemos muchas alternativas para analizar la variación de la función. O la variable crece, o la variable decrece, o la variable se queda constante. No hay más alternativas en una función de una variable. Por eso, en un punto la derivada tiene un valor único, siempre que la función sea continua, y ese valor nos dice si la función crece, decrece o se mantiene constante. Ahí al pasar se mostraban un par de extremos relativos para una función de una variable que constituyen como una parte, digamos, del estudio de las funciones. Eh, de acá para adelante entramos en el campo de las dos variables, pero antes quisiera saber si tienen alguna duda, específicamente más allá de que por ahí no se escuchó bien el video y algunas cuestiones que vamos a ir resolviendo. Si tienen alguna duda con el concepto de derivada de una función de una variable en un punto, o si quieren hacer algún comentario, por favor, chicos, por el chat o hablando, no hay problema. Uy, ¿qué pasó? Cero comentarios. ¿Me escucha? Ah, bueno. A ver. Ninguna duda también parece que tengo. Ah,
Lag, que es un delay. Bueno, me están haciendo aprender muchos términos nuevos, por suerte les agradezco muchísimo, chicos. Bueno, si más o menos se pudo mostrar ese video, después lo voy a subir al aula, por supuesto, para que ustedes lo bajen y tengan la dirección. Eso los preparé antes de dar la clase de hoy, pero me pareció importante que lo vean por primera vez en clase y después ya los voy a poner en el aula y donde están todos los videos de cada tema. Ahora lo que les voy a tratar de compartir es el mismo video, nada más que para una función de dos variables independientes. O sea que lo que van a ver es que en vez de un plano XY, la función se va a mover en un espacio, cuyo plano XY sí es el dominio, a diferencia del eje X de recién. O sea, el plano XY es el dominio y después el eje Z, que vendría a ser el tercer eje o la parte que le da la tridimensionalidad al gráfico, es el valor de la función. Vamos a hacer el intento. Cualquier cosa avisen por el chat si pasa algo extraordinario. Ahí va vamos a tratar de poner el 3D. Significado de la derivada parcial de una función. Voy a poner una función f de x igual a menos x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, para el intersección la tenemos aquí. ¿Veis? La intersección me ha dado con x y con y. Exactamente.
igual a menos 2x más 4. Derivada parcial de una función con respecto. Bueno, a ver, Ramos, Víctor y Sergio. Sí, tuvimos alguna dificultad, pero de todas formas se puede poner el audio, calculo yo. Ya vamos a practicar. La idea del video era que ustedes vean una función de dos variables dibujada. Eh, si bien conocen toda la tecnología 3D, ustedes ya a esta altura, hablando de funciones y de funciones simples, no, para nosotros no era muy común hasta ahora, digamos, en los cursos de análisis 1 o álgebra, ver analíticamente una función en el espacio, cómo se desenvuelve. Y eso eh, que recién vieron, y que lamentablemente, bueno, sin audio y esas cuestiones que hay que corregir, que lo van a tener en el audio en el aula luego que termine la clase para repasarlo. La idea es que ustedes tuvieran un pantallazo
de la diferencia entre la tangente a una curva en el plano, que es el caso de una función de una variable, y la tangente a una curva en el espacio, que es el caso de una función de dos variables. Ahora, lo que en principio nosotros tenemos que analizar es lo siguiente. Eh, Cuando nosotros hablamos de derivada parcial de una función real de dos variables, y ahora sí van a escuchar mi vocecita, digamos, eh, nosotros damos una definición que parte de la base de que tenemos una función real de dos variables reales independientes y que esa función está definida en un punto x0 que está compuesto por dos coordenadas x0 y y sub 0 y alrededor de ese punto también en un dominio determinado. Esa condición es lo que permite hacer el estudio de las derivadas parciales. ¿A qué llamamos derivada parcial de una función de dos variables? A la razón de cambio de esa función cuando una de las variables varía y la otra permanece constante. Conceptualmente, ¿esto qué significa? Supongamos que nosotros tenemos una función de dos variables que sea el volumen de un cilindro que ustedes la propusieron el otro día como una función de dos variables. El volumen de un cilindro, que podríamos decir que es proporcional a la altura y al radio al cuadrado de las circunferencias que forman la base, tiene una fórmula que es pi por radio al cuadrado por h. ¿Me escuchan ahora a mí, mi voz? Bien. Perfecto. Entonces, esa función que ustedes imagínensela o si la quieren anotar en un papelito si tienen a mano, pi por radio al cuadrado por h es una función de dos variables, donde r, si llamamos al radio r, es variable, independiente. No tiene nada que ver con h. Pueden tomar valores distintos. Y h también es variable independiente y puede tomar cualquier valor. Entonces, a nosotros se nos puede plantear el problema de teniendo el cilindro con un determinado volumen para un punto cualquiera, ¿no es cierto? R y H, que sería R0 y H0. Queremos aumentar el volumen de ese cilindro para armar un tanque, por ejemplo, de más litros, y queremos ver qué nos conviene más, si aumentar el radio o aumentar la altura. ¿A ustedes qué les parece si la fórmula es el volumen del cilindro igual a pi por radio al cuadrado por h? El mayor efecto en el volumen, en el aumento de volumen, lo va a tener un aumento de la altura o un aumento del radio del círculo que forma la base. Aumento del radio. ¿Y por qué les parece eso? Que está bien, ¿no? O sea, es correcta la respuesta, porque está elevado al cuadrado. Bien. Está elevado al cuadrado creo que será más efectivo. Perfecto.
Esa deducción que ustedes hacen y que está hecha a través del sentido común es muy razonable y nosotros la podemos demostrar a partir del análisis de las derivadas parciales. Si R y H son variables independientes, nosotros podemos pensar que B corta, que sería el volumen del cilindro, depende de ambas, o sea, del radio y de la altura. Ahora, imaginemos que la altura es constante, o sea que la altura se mantiene fija y constante. Entonces nos quedaría que el volumen es solamente función del radio. Y si el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por h, donde pi y h son constantes, la derivada del volumen respecto del radio, ¿cuánto daría? A ver, 2pi por radio por h. Propone Darío. ¿Algún cuestionamiento o escrache contra esa fórmula propuesta? No. 2pi por radio por h. Muy bien. Por otra parte, analicemos ahora la posibilidad de que el radio se mantenga constante, pero h pueda variar. ¿Cuál sería la derivada de la función volumen del cilindro con relación o respecto de h si el radio es constante? Pi por radio al cuadrado. Bueno, entonces tenemos para comparar como dos fórmulas. Una que sería la primera derivada cuando R varía, que es 2pi por radio y por h. Y otra que es la derivada de la función cuando h varía, que nos da pi por radio al cuadrado. ¿Cuál de las dos expresiones, o sea, de la que puso Álvaro en fórmulas y de la que puso Darío en fórmula, es mayor? ¿Cuál de las dos, entre 2pi por radio por h y pi por radio al cuadrado, cuál de las dos es mayor en número? Pi por radio al cuadrado. La de Darío. Pi por radio al cuadrado. Bueno, supongamos que el radio vale 1 y la altura del cilindro vale 1. Repito, supongamos que en el caso que estamos estudiando, el radio vale 1 y la altura del cilindro vale 1 también. ¿Cuál de las dos fórmulas, ya con los valores que indiqué, es mayor? La de Darío, en ese caso vale más la de 2pi RH, la de Álvaro. Bueno,
Entonces, ahí está el concepto de la derivada parcial. Si nosotros tuviéramos un tanque de forma cilíndrica, cuyo radio vale 1 metro, digamos, y su altura vale 1 metro, nosotros vamos a obtener un mayor incremento de volumen si actuamos sobre la altura o sobre el radio. Sobre el radio. ¿En qué caso tendríamos un mayor incremento cuando actuemos sobre la altura? Exactamente, Mariano, si la altura es 0,5, supongamos, o sea, el radio 1 y altura 1 medio, ¿cuál fórmula va a ser mayor en ese caso? Bueno, 2πRH para R igual a 1 y H igual a 1 medio sería igual a pi. Y pi por r cuadrado para r igual a 1 sería igual a pi. Entonces ahí son iguales. Da da lo mismo, digamos, aumentar el radio que la altura. Volvamos a profundizar entonces, Mariano. Cuando sea cuanto menor o igual que 1, empezaríamos a tener un cambio en el comportamiento del volumen del cilindro. Bueno, sí puedo repetir la pregunta. En el primer caso que analizamos, con el radio 1 y la altura 1, vemos que la fórmula que da la derivada del volumen respecto del radio, 2pi por r por h, es mayor que la fórmula que da la derivada del volumen respecto de la altura, que es pi por r al cuadrado, para el punto 1, 1. Eso lo que a nosotros nos dice es que en el caso de un cilindro que tenga radio 1 y altura 1, nosotros aumentando el radio vamos a obtener un mayor incremento en el volumen que el que obtendríamos aumentando en la misma proporción la altura. Ese es un concepto que surge primero del concepto de derivada, que es razón de cambio. Cuanto más creciente es más cambio. Cuanto mayor el valor de la derivada, más creciente y más cambio. Y que nos indica que no para todos los casos ese comportamiento va a ser igual. A ver, para redondear ese puntito. Se entiende que
el valor de la derivada respecto del volumen respecto del radio o la derivada del volumen respecto de la altura del cilindro nos indican cómo cambia el volumen cuando cambia el radio solo o cuando cambia solo el cilindro. Sí. Bien, hay un cilindro que mide 1 metro de radio y 1 metro de altura. La pregunta es, en ese cilindro, ¿cómo ganaríamos más volumen? ¿Esforzándonos en cambiar el radio o esforzándonos en cambiar la altura? ¿Qué hacemos? Hacemos la derivada parcial de la función que nos da el volumen del cilindro respecto de las únicas dos variables que están presentes, que serían R y H. Cuando derivamos respecto de R, el resultado nos da 2pi por R por H, pero en el punto 1, 1, eso es 2pi. O sea, en el punto 1, 1, ese valor es 2pi. Ahora, si derivamos el volumen respecto de la altura, nos da pi por R cuadrado. O sea, que en el punto 1, 1, eso nos da pi, que es menos que 2pi, o es menor que 2pi, por decirlo de alguna forma. Quiere decir que el incremento que se produce en la función b cuando cambia el radio es mayor que el incremento que se produce en la función b cuando cambia la altura, si el cilindro tiene 1 metro de altura y 1 metro de radio. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora cambiamos la condición del cilindro y decimos que R y H ya no es lo mismo. R vale 1 y H vale 1 medio. Entonces, en el punto 1, 1 medio, que vendría a ser un cilindro de radio 1, pero de una altura de medio metro. La derivada del volumen respecto del radio, que es 2pi por R por H, para el punto 1, 1 medio, nos da pi. La derivada de la función b respecto de h, que es pi por r cuadrado, para el punto 1, 1 medio, nos da pi. Ahí las dos derivadas son coincidentes. Quiere decir que la función crece con la misma rapidez, tanto si aumentamos un poquitito el radio, como si aumentamos un poquitito la altura. En ese punto no podemos decir que hay una preferencia en cuanto al crecimiento de la función por una de las dos direcciones en las cuales derivemos. ¿Se entendió este último aspecto? Bien. Hagamos una última prueba con R igual a 1 y H igual a 1/4. Para el caso de R igual a 1 y H igual a 1/4, la derivada de la función b respecto de R sería pi sobre 2. La derivada de b respecto de h
sería pi. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Pregunto. Db respecto de R es mayor, ¿seguro? La derivada de h es mayor. La derivada respecto de h es mayor. La derivada de b respecto de h da pi. Y la derivada de b respecto de r da pi sobre 2. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos un cilindro cuyo radio es 1 metro y su altura es 25 centímetros, vamos a obtener una mejora en el volumen modificando un poquito la altura frente a una modificación del radio. Y ahí la cuestión importante es que, si bien a través del sentido común la fórmula pi por r cuadrado por h, que nos da de alguna forma el, el volumen del cilindro, parecería indicar que el radio define más que la altura, vamos a ver que hay puntos de la función volumen en los que la altura prevalece. Y eso es razonable. Si ustedes analizan una función cuadrática, una parábola y una recta, imagínense por un momento en un gráfico de una función de una sola variable, una recta igual a x, o sea que forme 45 grados con los ejes coordenados. Y una parábola que salga del punto 0, 0 y ascienda, digamos, en algún momento va a cortar a la recta. Hay todo un trayecto en donde la recta crece más rápido que la parábola. Y a partir de un punto, la parábola crece más rápido que la recta. ¿Eso lo pueden visualizar, chicos? Si logran visualizar eso, trasladado al problema del cilindro, es como que en la zona en donde la recta y la parábola de la gráfica imaginaria que pensamos recién se superponen o que forman un arco y una línea, estamos en la parte del volumen del cilindro donde la altura es pequeña. Y hay un poquito cambio en la altura, tiene un efecto mayor que el cambio en el radio del cilindro. Eso desde el punto de vista conceptual para el problema del cilindro no es demasiado importante, pero sí es importante para que nosotros podamos entender el significado de una derivada parcial. Es decir, para nosotros, y volviendo al, a la práctica, digamos, de definiciones, para nosotros es importante definir lo que es derivada parcial y además tener el concepto de lo que significa. Entonces, imaginemos que ahora ya más en general tenemos nosotros una función f de xy que por ahí la están viendo ahí con un cuadradito señalada, que se convierte en f de x
y sub 0 porque depende solo de x. Es como recién decíamos, bueno, la altura es constante o el radio es constante, entonces podemos poner que esa variable es variable sub 0 constante. O sea que si nosotros mantenemos y constante en una función de xy, automáticamente la función se transforma en una función de x solamente. Y podemos aplicar para su estudio todo lo que conocemos del análisis de una función de una variable. Entonces, si existiera la derivada de la función f de x y sub 0 respecto de la variable x para un valor x igual a x sub 0, entonces el valor de esa derivada se denomina derivada parcial de f respecto de x en el punto x0 y 0. La notación que se emplea habitualmente es en vez de usar la d de derivada, usamos una delta minúscula del alfabeto griego que significa o se lee derivada parcial. Y esa fórmula se lee derivada parcial de f respecto de x. Se puede simplificar poniendo el nombre de la función, en este caso f minúscula, y un subíndice que identifica la variable con respecto a la cual estamos derivando, que en este caso sería x. Y la definición de la derivada parcial de f con respecto a x es simplemente la misma definición que la que ustedes conocen de la derivada de una función de una variable. La derivada de f respecto de x en el punto x0 y 0 se define a través de un cociente incremental. En el numerador está el valor que toma la función en el punto x0 más un incremento en la variable x y el punto y sub 0, ¿no es cierto? Ese es el primer punto en donde se evalúa la función. A eso se le resta el valor de la función en el punto original x0 y 0 sin incrementar. A toda esa diferencia se la divide por delta x, que sería el incremento de la variable independiente que varía, y a eso se le determina el límite cuando el incremento delta x tiende a 0. Ese es el concepto de derivada parcial, que voy a tratar de repetirlo en términos del dibujito que estamos viendo acá. Intentemos primero analizar o de alguna forma corroborar que el eje X está aquí. Donde dice la X, ese eje es X. O sea, el eje X es como si lo viéramos en 3 dimensiones que está saliendo de la pantalla o de la imagen que están viendo hacia nosotros en forma perpendicular a la pantalla. La función que nosotros tenemos cuadriculada en el dibujo y que se ve en estas rayitas cuadriculadas es una función en el espacio. Entonces, en el punto x0 y 0, que está en el plano xy, esa función va a tener un valor determinado f de x0 y 0. Ahora, si nosotros, paralelo al eje X, ahí estoy marcando un pedacito de la recta tangente, al punto
que vimos recién que pertenece a la función y que es paralela al eje X. Si en ese punto que nosotros tenemos en la superficie trazamos la recta tangente, esa recta tangente va a tener una inclinación con respecto al plano XY, que acá de alguna manera se indica con el ángulo beta. A ver, ¿entendieron esa explicación hasta ahí? La inclinación eh, que pregunta Mariano, si no sería sobre el plano XZ. Vamos a ver, nosotros tenemos el plano XY es el que está como base de ese prisma, el XY. El Y ustedes lo tienen acá, al eje y al eje X por aquí. La inclinación que se muestra en este gráfico, tenemos que entender que esta recta que está acá es paralela al plano XY, que después termina por acá. Y esta recta que está marcada acá y que empieza por acá o termina por acá como quieran, es paralela al plano ZY, perdón, ZX, paralela al plano ZX, o sea, paralela a este plano, pero está inclinada con respecto al plano XY, que es el de abajo. A ver ahí, Mariano o Jonathan, si se entendió un poquito mejor, si no, repetimos. Sí, sí, se mostraría en el plano XZ, claro, se mostraría en el plano XZ si la proyectamos y la veríamos desde el costado. Ese ejercicio, digamos, de ver tridimensionalmente esta figura se resuelve de alguna manera con el Microsoft Mathematics, que es un programita para ver en 3D, funciones matemáticas, GeoGebra, MATLAB, bueno, hay un montón de aplicaciones. El Microsoft Mathematics, que es el que usamos en la cartilla, es fácil, digamos, no ocupa memoria, es de Microsoft, tiene, eh, como les podría decir, es una licencia privada, pero es de uso gratuito. No está prohibida su instalación oficial. Entonces se puede instalar en un celular, en una PC, ocupa muy poca memoria y permite básicamente graficar. Y efectivamente, la pregunta que hacía Mariano Centeno sobre los puntos que marcan qué función dominan esos valores, la respuesta sería sí, pero en realidad, para ser más preciso, los puntos o las derivadas marcan qué variable domina en esos valores, qué variable domina a la función en esos valores. Acá no tenemos que perder de vista que la función depende de las variables. No es que las variables dependen de la función. Entonces, todo el análisis que hacemos de derivadas parciales o inclusive de derivadas de funciones de una sola variable se basa en ver qué influencia tiene la variable en la función en un determinado punto. Por eso, cuando nosotros
hablamos de derivadas parciales, nos interesa mucho conocer cuál es el efecto de esa derivada parcial sobre la función. Eh, puede definir, si nosotros conocemos la función y todas las variables de la que depende, puede definir una toma de decisiones que sea productiva. Bueno, un poco para ir cerrando este tema de derivadas de funciones de varias variables y un poco terminando con el tema 5, ustedes recién calcularon varias derivadas para el cilindro, algunas de las cuales, una de las derivadas, por ejemplo, la derivada del volumen del cilindro respecto del radio, les dio 2pi por radio por h, en donde persistían en la derivada dos variables independientes, r y h. O sea, la derivada parcial de una función de dos variables independientes resultó ser otra función de dos variables independientes que a su vez claramente se puede derivar de vuelta. O sea que nosotros podemos derivar sucesivamente una función de varias variables, al igual que en muchos casos podíamos derivar sucesivamente una función de una variable. Si nosotros teníamos y igual a x cuadrado, podríamos calcular y', que era 2x. También podríamos calcular y segunda, que era 2. Y también podríamos calcular y tercera, que era 0. Y después ya todas las otras derivadas sucesivas nos iban a dar 0. De la misma forma, en el caso de las derivadas parciales, podemos calcular derivadas sucesivas. Y esas derivadas sucesivas pueden a su vez ser funciones de una o de todas las variables originales. En el caso de las funciones de dos variables, hay una regla que se plantea en la filmina que están viendo, que es que las derivadas segundas respecto de ambas variables independientes son iguales si la función es continua. Este, digamos, postulado que se verifica teóricamente parte de la base de a veces de la necesidad de no tener que calcular todas las derivadas y conocer algunas reglas. Pero acá sí les quiero mostrar cuál es la notación de una derivada parcial. Por ejemplo, segunda de la función f respecto de x dos veces. Esta primera es una notación que se usa muy frecuentemente. Esta se usa cuando ya nosotros estamos más confiados en las notaciones y podemos representar la función con la f y los dos subíndices x significa que derivamos dos veces respecto de x. Y esta más elaborada o más explícita es para cuando no estamos tan seguros de lo que estamos haciendo y nos conviene explicar que para tener la derivada segunda de la función f respecto de x dos veces, lo que hacemos es derivar la derivada de f respecto de x otra vez. Eso en cuanto a notación. A ver, vamos cerrando la clase de esta mañana de mayo. ¿Qué dudas no voy a preguntar porque deben haber quedado muchas? Pero sí me interesaría saber si alcanzaron a visualizar una función de dos variables en el espacio y a tomar una idea de qué significan las
gráficas que nosotros hacemos de los puntos en el espacio, de las intersecciones de tangentes con la superficie y sobre todo el significado de variación de una función o de derivada de una función. Con respecto al parcial de teoría que yo no pude asistir, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay instancias recuperatorias, que ya las vamos a poner esta semana en el cronograma. Hay un recuperatorio y un flotante. O sea, son dos instancias recuperatorias. Sergio. Profe, este horario será oficial. Es oficial, es el de la Comisión 3 desde hace como 10 años, José. O sea, este horario está en el calendario académico, en la distribución de clases y lo respetamos porque sabemos que muchos alumnos tienen clases de segundo año de otras materias que tienen distintos horarios. Casi toda la materia tratamos de respetar los horarios de clase de la presencialidad para no complicarles la vida a ustedes, salvo algunas excepciones que por circunstancias propias del aislamiento hay circunstancias que, bueno, los profesores no pudieron evitar, los que tienen chicos que van a primaria y demás, de tener que cambiar, pero en general estamos respetando eso. Ahora van a tener práctica de este tema, así que en álgebra y geometría analítica determinados planos tangentes a los mismos. Claro, Álvaro, eso es lo que, digamos, tienen ustedes como conocimiento previo. No le tenemos que explicar nosotros qué es la ecuación de una cuádrica, de una cónica. Eso lo conocen y ahora se van a lucir en el concurso de fotos con esos conocimientos. Pero lo que nosotros ahora vamos a tratar de estudiar no es tanto la superficie estática o el volumen estático, sino cómo uno circula por ese volumen o por esa superficie en los términos de una función que a nosotros nos representa un proceso matemático industrial de ingeniería. O sea, después no tenemos que perder de vista la relación que hay entre un hiperboloide, por ejemplo, y el proceso que estamos analizando. Eso es muy importante. Pero claro que el conocimiento de álgebra y geometría es muy, digamos, eh, correlativo a lo que nosotros vamos a ver en estos temas que quedan hasta fin de año. Para ello usábamos derivadas, por eso las menciono. Correcto, correcto. Así es, Álvaro. Bueno, chicos, pueden pasarse al aula de práctica. No entendí muy bien el desarrollo del concurso. Ah, no se preocupen, yo se lo explico ya en 2 minutos. Concurso de fotos es así. Primero, es opcional para ustedes. Pueden participar o no. Tienen que formar grupos de 5 alumnos. Hay un foro para pedirme a mí que habilitemos los grupos. Cada grupo puede tener un nombre, por ejemplo, los magníficos. Y ustedes sí lo que me tienen que decir en ese foro es quiénes lo integran. Entonces vos, por ejemplo, Maximiliano, te juntás con 4 chicos más de cualquier comisión o de cualquier carrera, eso no importa. Y ese grupo de alumnos y alumnas se comunican al foro de formación de grupo, ponerle vos Maximiliano y decir, formamos el grupo Los Magníficos y integramos tal, tal, tal y tal, con los datos de los chicos. Habilitamos el grupo y en ese grupo ustedes se ponen a trabajar con la consigna siguiente. Tienen que encontrar un objeto que represente una cuádrica o una cónica
Eh, Obviamente, como no podemos salir, lo tienen que encontrar en su casa, sacarle una foto con algún elemento que atestigue que esa foto no la levantaron de internet. Puede ser el documento de ustedes, un pedacito del documento, si tienen el diario o el fondo de la computadora con la fecha, no sé, lo que quieran, que indique que esa foto sí la tomaron ustedes. A esa foto le asocian una ecuación, como decía Álvaro, que ustedes ya conocen, de álgebra y geometría analítica. Y justifican por qué eligieron esa foto. Porque tiene un valor sentimental el gorro de carnaval que eligieron como si fuera una hipérbola o un hiperboloide, por lo que sea. Y la importancia que tiene esa función en general. Los 5 integrantes del grupo hacen su trabajo y entre los 5 eligen la que va a representar al grupo. Una vez que el grupo eligió su foto, la pone y hacemos la votación general entre toda el aula. Hay plazos para ir avanzando. Eso lo que les va a permitir es aprender a trabajar en equipo, porque hay 2 lecturas obligatorias antes de empezar a trabajar y una vez que formaron los grupos, que les da una buena idea de lo que es trabajo en equipo. ¿Se entendió más o menos? Ah, bueno, perfecto. Hay grupo de WhatsApp que es el que tenemos. No sé vos, Sergio, si está, la verdad que yo no me lo acuerdo, hay como 200 chicos. Pero no va a haber grupo de WhatsApp para el concurso de fotos, ¿no? Claramente. Lo pueden armar ustedes. Ah, bueno, Sergio, pasame, te pongo el número de teléfono. Pasame ese número, por favor, desde tu teléfono, LU y carrera, así te incluyo, por favor. No, no, yo eso me olvido. No me lo escribas por ahí, por favor, Sergio. Al número de WhatsApp que yo te puse, pasame tu LU y tu carrera. Y yo ahí mismo te incorporo al grupo de WhatsApp de Análisis 2. ¿Puede ser? Bien. Bueno, chicos, vayan a tomar 30 segundos de descanso y a la clase práctica. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el jueves. Igualmente un lindo día para todos.